Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva tertulia. En esta ocasión vamos a tratar el tema salir del armario ateo o salir del closet ateo, como se dice muchas veces en Latinoamérica. Este es un tema delicado, importante, conflictivo, muchísimas cosas tenemos que hablar hoy. Muchas gracias a todos los que estáis participando y a todos los que nos estáis viendo o escuchando en el podcast. No olvidéis suscribiros al canal o al podcast. Y bueno, yo para empezar os comentaría que creo que esto de salir del armario se ve como una cosa de todo o nada, ¿no? O sea, es una decisión que se toma importante, se sale del armario, se muestra uno como ateo o sigue oculto. Y yo creo que aquí entre ser, o sea, entre una vez una persona ya no es creyente y ya se considera ateo, o como mínimo agnóstico o no creyente o cualquier cosa, pero tiene que enfrentarse al tema de mostrar eso en público, en su familia, sus amigos y entre toda la sociedad, pues hay un espectro muy grande, desde no decir nada y continuar exactamente igual como si uno fuera creyente con sus actos religiosos y todo, hasta ser ateo militante, abierto y digamos, eh, promover el ateísmo, pues creo que hay diferentes grados, ¿no? Entonces eso también creo que tenemos en cuenta, hemos de tenerlo en cuenta a la hora de considerar esta decisión, que no es tan grave y tan importante, se puede hacer muy progresivamente, ¿no? Y bueno, pues nada, ¿qué pensáis? ¿Cómo veis este tema? ¿Creéis que es necesario esto hacerlo? Porque mucha gente dice, bueno, pues yo no creo, pero no tengo por qué decírselo a nadie. ¿Creéis que es necesario salir del armario? ¿Qué pensáis? Quien quiera. Bueno, yo, si se me permite, ¿no? Claro. Particularmente creo que en la sociedad en la que vivimos es necesario porque es una manera de visibilizarnos. Yo creo que una de las grandes cuestiones por las que, por ejemplo, nosotros no tenemos a veces eh, la facilidad de expresarlo es porque sentimos miedo, porque es lo que nos genera. Y el hecho de poder también entrar en contacto con otras personas que sean ateas y darte cuenta que no pasa nada, creo que es fundamental. Además también esto de que lo que es invisible en nuestra sociedad parece ser que no tiene como derechos, ¿no? Me pasó en la escuela secundaria, por ejemplo, que en un acto de la escuela nos metieron o sea, un acto de la escuela laica, escuela pública, nos metieron una virgen y todos los que eran creyentes tenían que rezar y los que no éramos creyentes teníamos que quedarnos callados, pero nos teníamos que quedar en el acto porque si no, nos significaba una falta. Digo, si por ahí en ese momento todos los que no creíamos hubiésemos sido visibles, creo que quizás hubiéramos tenido como una voz propia de poder decir, no, momento, esto está mal, porque es ilegal, porque está en contra de la libertad de culto, que es una ley de nuestro país, yo vivo en la Argentina, Uh -huh. eh, y hubiera sido como más fácil también y más amigable para todos los que no profesábamos la fe católica, ¿no? Uh -huh. Eh, Creo que es sumamente importante visibilizar ahora, haciendo una analogía con esto de salir del closet, eh, yo creo que el hecho de volverse visible también te da la posibilidad de conquistar un montón de derechos. También pertenezco a la comunidad LGBT y, o sea, sinceramente el hecho de haber alzado la voz y haber militado por nuestros derechos y haber peleado por eso nos ha permitido hoy tener un montón de herramientas que antes no teníamos. Uh -huh. Eh, Creo que es fundamental para poder, sobre todo esta cuestión de la libertad de culto, ¿no? Es decir, no me molesta que el otro crea en lo que quiera creer, pero que respete el hecho de que yo no creo, que es algo muy sencillo. Yo vivo en un pueblo, o sea, San Juan, en Argentina, y acá, o sea, ser ateo pero es más, creo que me costó mucho más salir del closet del ateísmo que salir del closet de la homosexualidad, digamos. Fue como mucho más difícil tener que decirle a mis entornos, che, soy ateo, que decirles, che, soy gay. O sea, fue como toda una cuestión. Uf, ostras. Eh, Sorprendente sí, esto, la tío. verdad que sí, Impresionante, aparte, porque, uf, qué fuerte. No lo hubiera dicho, que en Argentina, por ejemplo, esto fuera tan, que en algún lugar de Argentina esto fuera tan impactante. hay lugares en donde es más fácil, hay lugares en donde es menos fácil, pero yo, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, o sea, tenemos un montón
de cuestiones, a ver, en los lugares públicos hay imágenes sagradas y hay cuestiones que te presionan todo el tiempo para que vos, de alguna manera, te vuelvas partícipe de esto en lo que ellos no creen. Es más, hace un tiempo atrás, se hizo una movida, acá hay una organización que se llama Apostasía Colectiva, y hicieron una movida y fueron 10 personas a apostatar al arzobispado, y esas 10 personas salieron en todos los diarios escrachadas como un horror que hayan ido a apostatar. Y bueno, digamos, es parte, hubo comentarios terribles por todos lados, pero bueno, es parte justamente esto de que todavía siento que no tenemos una voz en donde podamos, con la que podamos manifestarnos abiertamente y decirle a todo el mundo, yo porque soy un caradura, digamos, no tengo ningún problema con decirle nada a nadie, y le hago frente al que le tenga que hacer frente, no tengo problema, pero yo entiendo que eso tiene que ver mucho con mi personalidad. Por ahí la gente a veces tiene mucho miedo y es entendible. O sea, no todo el mundo se banca que lo señalen y que lo traten como de algo anómalo, y que te marginen. Eh, en las instituciones pasa no digo en las escuelas, digo en las escuelas, en las universidades. Hostia. Nosotros teníamos en el profesorado en química, por ejemplo, una carrera que además es estrictamente científica y que tiene que ver con las ciencias duras. Teníamos profesoras que nos invitaban a rezar el rosario, por ejemplo. Y son cosas que de alguna manera considero que se tienen que terminar porque es violencia, o sea, es violencia institucional. Sí, sí. Claro, es que estos ejemplos que tú dices, a lo mejor alguien podría decir, bueno, tampoco es tan grave, chico. Si tienes que quedarte callado mientras se reza alguien un rosario unos minutos, tampoco te vas a morir. No, eso parece que me dice, oye, pues si no crees, respeta, te mantienes al margen y ya está. Pero es que, claro, mantenerse al margen significa que, que tu forma de ver el mundo va a ser siempre secundaria, o sea, no sé cómo decir todo. La de mantenerte Siempre al va a margen. estar en un segundo plano, nunca vas a tener protagonismo, siempre va a ser menor, siempre va a tener menos importancia, siempre va a ser como, ay, qué chico más raro que no cree en Dios y nada, ¿no? Yo, desde aquí, desde nuestro país, Manel, no sé cómo lo ves tú, lo que sí que veo es que nuestra sociedad está mucho más secularizada que las sociedades de Latinoamérica o de Estados Unidos. Sí, 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 sí. Y aunque, bueno, aunque vaya en contra de lo que aquí estamos defendiendo, en realidad aquí es mucho más difícil mantener ciertas creencias religiosas en ciertos entornos, especialmente en las ciudades como Barcelona, Madrid, ciudades cosmopolitas, donde yo, por ejemplo, mi hija ha ido a un colegio donde el raro era el que era creyente. Había un chaval que es musulmán, que un poco todo el mundo, o sea, en mi clase todos los niños eran ateos. O sea, era una cosa que no se cuestionaba, no salía el tema de Dios. ¿En tu clase de pequeño? No, en la clase de mi hija. Ah, vale, Mi hija, vale, sí, sí. mi hija mayor, pues sí, sí. un colegio público, y en la mayoría de los colegios públicos es un tema que tampoco es muy Sí. importante. No se toca mucho, no sale. Sí, sí, Entonces sí. aquí quizá cueste menos salir del armario ateo. Sí, Digamos, yo creo que sí. lo que es más difícil es en tu propio entorno, en mi caso, en mi entorno, porque yo crecí en un mundo evangélico que es muy, muy minoritario aquí en España, porque aquí todo el mundo es católico. En mi caso, pues los evangélicos vivían como muy fervientemente su fe y era gente como muy militante. Entonces tú te rodeas durante toda tu vida de un círculo de personas y no te mueves de ahí, y para salir de ahí, ese es el problema, ¿no? Salir de ese círculo. Pero una vez sales, el resto de la sociedad es muy comprensiva y muy acogedora, en realidad. Yo tengo que agradecer mucho a toda la gente que de alguna forma se reía de la fe esta absurda que yo sostenía cuando era joven, sobre todo entre los 15 y los 20 y pocos años. Bueno, los 15 no, entre los 20 y los 23 años, que fue cuando estuve más implicado en este movimiento evangélico, pues yo trabajaba con personas que eran ateas y me relacionaba con ellos, eran amigos, y claro, a mí me ofendía mucho, pero yo gracias a ellos pues pude un poco ampliar
mi visión, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene estas dos, lo de salir del armario tiene estas dos posiciones. De hecho, yo diría que en algunos casos los que tienen que salir del armario de los creyentes, digamos, son algunos que profesan creencias, porque en ciertos entornos se van a encontrar un poco con la burla o con... Sí, con la extrañeza al menos, ¿no? De la gente. ¿no? De los demás. ¿Cómo puedes creer estas tonterías? Creo que pasan las dos cosas, ¿no? Para ser un poco justo, pasan las dos cosas. De ciertos Sí. entornos quizá más rurales o más pequeños, sí que debe ser más problemático, ¿no? En ciertos pueblos pequeños donde pues cualquier cosa que se salga de la norma, pues sea ser gay o ser ateo o ser, yo qué sé, o ser transexual o cualquier otra cosa que no obedezca a la norma, sí que debe ser más complicado. En mi caso, ahora mismo aquí en Barcelona, creo que no, que es al revés. Que los que tienen más problemas son los que tienen ciertas creencias, sobre todo los que son muy fundamentalistas, muy creacionistas, los que no creen en la evolución, todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es curioso como... Aquí yo creo que en España hay... sí, a nivel, digamos, del grupo social pequeño de tu comunidad, de tu día a día, sí que es mucho más fácil en prácticamente todos los ámbitos. Ni siquiera se habla de religión. Tú puedes estar trabajando 20 años con una persona y nadie sabe si la otra persona va a misa o no, o religiosa o no. No se habla, es un tema tabú y ya está. Sí que yo creo que en España hay un poquito ese tema, digamos, habría que conquistar otro escalón, que es que la gente públicamente, digamos, la gente que tiene, la gente que es conocida, la gente que tiene una influencia en la sociedad, también mira mucho esto de no manifestarse. Y cuando hay que manifestarse también se callan y eso es un poco a veces complicadito. A veces cuesta, por ejemplo, que a lo mejor una persona que es, pues que es un divulgador científico, a lo mejor, pues que es creyente, tiene un conflicto ahí, o que no es creyente, no lo digan y no digan, oiga, ¿cómo que un milagro? ¿Cómo que esto? ¿Sabes? Hay pocas voces que cuestionen la iglesia, ¿no? Pero sí, ciertamente, a nivel personal no hay un gran problema en España, en absoluto, en salir del armario ateo. No lo hay. Marc, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo vives tú esto? Pues sí, yo pues creo que es difícil, o por lo menos para mí sí está siendo un poco complicado, porque pues yo fui evangélico toda mi vida prácticamente. Tiene como un par de años como 3 años o un poco más que ya me consideraba agnóstico, pero seguía siendo ¿En qué país cristiano, vives tú, trabajaba Marc? en un lugar cristiano, en México. En México. Acá es como que todos dan por sentados que Dios existe y que le dan gracias a Dios, o sea, siempre está como muy metido en la cultura, incluso entre católicos y todos, o sea, como que es algo que se da por sentado. Entonces, incluso para venir a la tertulia, sí, de repente estaba pensando como, ¿sí lo haré o no lo haré? Porque... Curioso, ¿eh? Claro, le impone a uno un poco exponer su imagen y que quede ahí hablando, diciendo, mira, está diciendo Sí, que es claro. ateo, ¿no? Sí, porque pues, como dicen, o sea, el evangelismo es como muy militante, entonces es como siempre salir y decir, yo soy evangélico, soy cristiano, y presentar la fe, ¿no? Ya sea porque quieras convertir a otros o porque crees que es la verdad y así. Entonces, pues también creo que fue parte de mi personalidad y sería como un poco incongruente ahora que ya no creo, pues esconder eso, ¿no? Y antes tenía un blog que defendía un poco algunas posturas teológicas, como hablaba con mi esposa que era como tratar de justificar a Dios. Intentaba buscar como todo eso que yo veía mal, como así decir, sí, Dios existe, pero entonces como que mucha gente también me conoce por tratar de defender la fe y ahora es como... Y ahora alucinan un poco a decir, pero este hombre, ¿qué le ha pasado? ¿No? Ajá, sí, entonces creo que sí es importante para esto, para mí, para mi vida, para mi entorno, pero sí es difícil, pero creo que es muy importante, porque también pues yo llegué a conocer a mucha gente en el ambiente cristiano, evangélico, en mi trabajo que era cristiano,
pues gente que en verdad vive su vida como si Dios no existiera, ¿no? Y que ni siquiera iba a la iglesia y en el trabajo o en la iglesia era como, ay, sí. O sea, usaban el lenguaje que era necesario y pasaban como desapercibidos, ¿no? Pero ya cuando los conocías eran como, también eran ateos de... Claro, es En que la esto práctica, ¿no? es claro, es que esto de realmente salir del armario, una de las cosas por las que yo pienso que es tremendamente necesario, es porque ayuda a que otros te vean y digan, ah, pues si este está diciendo que no cree en Dios, oye, yo tampoco creo realmente. Y que hay mucha gente que está como el rollo del rey va desnudo, ¿no? Todo sí, sí, qué bonito el traje del rey. Hasta que dice, oye, que el rey va desnudo, hostia. Pues, entonces, creo que es una de las muchísimas ventajas que tiene esto, que realmente te hace sentirte a ti mejor y hace a otra gente decir, bueno, voy a dejar ya esta chorrada de decir algo que en lo que no creo. Si lo creo, pues bien, pero si no lo creo, pues ¿por qué tengo que estar viviendo una vida, una doble vida falsa, ¿no? Mariano, bienvenido. ¿Cómo ves tú este tema? Bien, creo el tema del ateísmo, principalmente en Argentina, como decían hoy, es un tema muy delicado de tocarse, más que nada en los colegios, en la secundaria, por el hecho de que es Argentina en sí, desde mi punto de vista, es un país muy, muy creyente. Ya en los colegios públicos, tanto, bueno, hay muchos colegios privados que es básicamente colegios católicos, de donde yo soy, hay muchos colegios católicos y creo que el entorno te inclina a una religión, porque juntarse con tus amigos y demás, te inclina a eso porque yo, en mi caso particular, por ejemplo, en el colegio donde iba, todos mis compañeros eran católicos y ciertamente te inclina a eso, porque el pensar diferente en un ambiente social te hace un poco raro, ¿viste? Y creo que más que nada en el crecimiento de una persona no te gusta ser el raro, ¿viste? Claro. Yo creo que lamentablemente la sociedad en sí, por más que uno tenga un pensamiento distinto desde chico, creo que la sociedad en sí está educada para inclinarte a lo que es la creencia, ¿no? Sí, sí, la verdad es que esto, claro, ser el diferente, el raro, ahí es un problemón, sobre todo en determinadas edades, ¿no? Pero yo creo que por eso precisamente tenemos el deber, la gente que podemos hacerlo, o sea, como hablaba al principio, dentro de ese espectro de estar completamente dentro del armario, de no decir nada y no manifestar nada, a ser militante ateo y tal, pues creo que debemos pasar al grado que más, al máximo grado de apertura posible, precisamente para que la gente que es atea no se sienta tan extraña. Porque si en una clase, por ejemplo, uno es el único ateo y todos creen en Dios y solamente uno decir, oye, yo no, pues eso le va a costar un huevo. Pero si hay a lo mejor 3 o 4 ya va a ser mucho más fácil. Y si hay 7 u 8, pues ya va a ser nada. Hasta que llegue un momento en que, como, pues por ejemplo, nos pasa a David o a mí, que nuestros hijos en sus escuelas, de 20 personas, probablemente 17 no sean creyentes. Y dices, ostras, ya ves cómo ha cambiado la cosa en relativamente pocos años en España. Ha habido un cambio a una velocidad vertiginosa para lo que son los cambios de las sociedades, ¿no? Pero sí, lo que dices es tremendo, Mariano, que una persona, si tiene que ir ella sola contra corriente, le va a costar Es difícil. un huevo. También yo creo Claro, que creo, a ver, pasa por un tema gigante ya en toda Latinoamérica que supuestamente dicen que los países que tienen un retraso son más creyentes. Y es verdad, porque si yo el día de mañana quiero mandarle a mi hijo, tengo dos problemas. Primero, que si quiero mandarle a mi hijo, siendo ateo, quiero mandarle a mi hijo a una escuela pública, va a tener una mala educación, porque la educación en Argentina, la educación pública en Argentina no es buena. Y si yo a mi hijo le quiero mandar a una escuela privada, todos los colegios privados son católicos o cristianos o adventistas. Wow. Entonces, creo que uno está entre la espada y la pared, ¿no? Entre darle una buena educación a mi hijo o directamente darle una mala educación sin el estímulo de la creencia, ¿no? Pero, bueno, tengo compañeros que tenían la misma creencia que yo, iban a colegios católicos y en los colegios católicos la religión es una materia y tienen que aprobarla. Entonces, ellos siendo ateos tenían que estudiar de igual forma porque si no, podés reprobar el año. Entonces, creo que
volvemos al punto en que Latinoamérica, o Argentina en este caso en particular, creo que te lleva a eso, ¿no? Creo que es como algo obligatorio, por así decirlo, si uno quiere recibir una buena educación, que recordemos que todo empieza por la educación, o sea, desde chico vas al colegio, te inclinás a lo que estudias en el colegio, ¿no? Porque de ahí salimos. Entonces, lamentablemente creo que es un tema muy, pero muy complicado y una persona atea, para que en un colegio privado salga con una buena educación y con una creencia propia, sería, saliéndote es muy difícil realmente. Más en Argentina, digo. Yeah. Sí, realmente es importante esto que nos dices porque pues es una cosa en la que a veces no pensamos. Sí, salir del armario, qué bonito. Pensamos la cosa social, la cosa de ser fiel a uno mismo, sus creencias, tal, y ser honesto y provocar. Y todo esto muy bonito, lo que he dicho yo, ¿no? Pero a lo mejor te ves en la situación de decir, ostras, ya, pero es que hay comunidades a las que te puede gustar pertenecer, como un instituto privado, donde puedes decir una educación que te puede abrir unas puertas determinadas. Y esto, si vas tú enarbolando tu bandera atea, pues como que vas a pasarlo bastante mal allí, ¿no? Sí, no es tan fácil, ¿no? Sí. Alberto, ¿querías comentar algo? Sí, dime. Sí, digo, creo que toda Latinoamérica lamentablemente o sea, a nivel educación tiene una bajada de línea política bastante deplorable y bueno, esto hace también que estemos atravesados por el oscurantismo. No tenemos políticas de educación pública que te garanticen que los educandos, digamos, salgan con un buen nivel académico. Ahora, sí, en todas las carreras universitarias de universidades privadas tenés teología y la tenés que aprobar porque si no, no te dan el título. Digo, es esta cuestión de mantener al pueblo en la ignorancia y, o casualidad, siempre va de la mano con mantener al pueblo atado a cierto tipo de creencias, que son las que de alguna manera también los permiten manipular mejor, digamos, a los votantes, porque creo que viene también por ahí. Me parece lamentable, pero creo que es un nivel o sea, creo que es uno de los tantos niveles de violencia que están institucionalizados desde políticas públicas hasta cuestiones que tienen más que ver con la educación y cosas cotidianas, la vida cotidiana. O sea, me juego la cabeza que, por ejemplo, por lo menos en el lugar donde yo vivo, hay mucha gente que en sus primeros años de vida jamás leyó a Shakespeare, pero sí veían, por ejemplo, con mucho agrado esa canción del Chavo del Ocho, que es un personaje mexicano, que decía, óyelo, escúchalo, y hablaba de Jesús, ¿no? Digo, y ese es el tipo de educación que muchos niños reciben y es con lo que crecen. Y también es, como decía recién eh, Mariano, ¿Mariano? Sí, Sí. digo, es la única manera por ahí también en la que encuentran muchas personas para sentirse incluidas, que yo creo que no debería ser así. Me parece que sentirte parte de una sociedad es un derecho de todos, de todas, y estaría buenísimo que no tenga que ver con lo que cree cada uno, pero lamentablemente Latinoamérica es una parte del mundo que está demasiado atravesada por el oscurantismo. Sí, una cosita antes, vamos a dar paso a Marc, que está levantando la mano, pero quería comentar que tú has utilizado la palabra violencia y yo creo que mucha gente al escucharla puede decir, qué exageración, nunca le han pegado en la escuela a nadie por ser ateo, cosas de estas, pero es que hay muchas formas de violencia y ciertamente, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Alberto, en que tener que mantener tus creencias ocultas y no decir lo que tú piensas de la realidad, del mundo, de la vida, pues, ostras, porque eso tenga unas consecuencias como que pueda haberse afectado a tu educación, como que puedas perder tu trabajo, como que la gente pueda hacerte el vacío, que esto pasa. Yo he hablado con muchísimas personas que les ha pasado cosas de estas terribles y sí, es violencia, sí. O sea, es tremendo, Alberto, lo que cuentas, sí. Creo que es muy clara la analogía esta con esto de salir del closet, porque creo que invisibilizar, vuelvo a lo mismo, es una manera también de ejercer violencia, esto de, o sea, lo que no se ve no existe, entonces, sí. ¿qué ateos si no hay ateos? Totalmente. Y hay mucha gente que no se anima a decirlo públicamente porque tiene miedo justamente a este tipo de cosas. O sea, es más, yo he tenido ciertos cuestionamientos en algunos trabajos antes por manifestarme abiertamente como ateo, y a ver,
un trabajo que no tenía nada que ver con cuestiones religiosas, ni con funciones públicas, o sea, es más, tenemos senadores y diputados que hablan desde un banco que pagamos todos los meses con los impuestos y te meten a Dios en todos sus discursos. Y vos decís, qué triste, pero es la realidad de nuestro país por lo menos. Sí, sí, sí. Marc, ¿querías comentar algo? Sí, algo que estaban hablando ahorita de la cuestión educativa. Me acordé que cuando, como en 2006, algo así, bueno, estuve en una universidad pública de aquí de México y había un maestro que era como una eminencia de la teología de la liberación, de ese movimiento, ¿no? Y él era maestro y también fue rector de otra universidad de México y así. Y entonces, pues yo era evangélico en ese entonces y para mí era como casi un sueño estar en su clase. Pero ahora que lo veo en perspectiva era como, pues qué mala onda que estábamos en una universidad pública, estábamos en la carrera de filosofía, estábamos viendo ética y pues el maestro estaba hablando de teología, entonces al principio así dijo así como, espero que no tengan problema, así, pero yo creo que mucha gente sabía quién era ese maestro. Y yo sí conocía a compañeros que eran ateos y pues muchas de sus preguntas luego eran así como tenían que ver con teología, entonces los que sabían un poco de teología eran los que sobresalían en su clase y todos los ateos eran como que, pues como dicen, se la tenían que echar esa materia y estudiar todo lo que él estaba diciendo, pues nada más porque era él, ¿no? Sí, sí. Y en su momento para mí fue así como, wow, estoy estudiando con este maestro, ¿no? Pero ahora que lo veo es como, pues está mal, ¿no? ¿Por qué tienen que meter religión en una escuela, en una universidad pública, ¿no? Y tanto, yo veo que esto que estamos hablando ahora, claro, luego es que tiene consecuencias para todos los ámbitos de la vida. Porque parece que hasta ahora los problemas que hemos estado hablando se podría pensar que no son muy graves. Pero bueno, luego uno basa sus amistades y todas sus relaciones de todo tipo en una forma de ver la vida que uno no comparte. Y esto, además de la sensación de decir, bueno, ¿dónde está la cámara? Oye, estoy viviendo una realidad paralela con toda la gente aquí creyendo en dioses y en historias extrañas. Y yo no creo en nada de esto. Y tengo que hacer como que todo esto existe. Es una forma muy extraña y muy mala de basar unas relaciones en una forma de ver la vida que has de fingir en cosas tan importantes como las grandes preguntas, ¿no? Y esto, bueno, si uno consigue salir del armario en cierta medida y relacionarse con la gente de una manera abierta, expresar todo lo que uno piensa, pues claro, esas relaciones humanas se vuelven mucho más sanas, mucho más basadas en cosas reales. No me refiero ya a que exista Dios o no exista Dios, sino en que tú expresas tu forma de ver de una forma sincera y pues la gente te entiende y tú te sientes escuchado, comprendido, incluido, apreciado por la sociedad. Pero si para tener estas cosas tienes que seguir fingiendo, pues todo esto luego va a llevarte a toda tu vida una serie de problemas bestiales. O sea, lo que empieza en la educación, luego se va a todos los ámbitos de la vida. El día del mañana te vas a tener que casar por la iglesia. Cuando lleguen tus hijos, tu pareja va a querer llevarla a la iglesia, como conocemos a gente que está pasando por esos momentos ahora, de tener hijos pequeños y decir, oye, yo soy ateo, mi mujer es creyente, pero bueno, vamos a ver cómo negociamos esto. Y no, de ir a la iglesia y tal. Luego tus hijos te van a preguntar y tú vas a tener que con tu propio hijo decir, bueno, hay gente que cree, yo no creo, tal. En vez de decir, mira, oye, yo no creo esto, yo no. Sabes que esta forma que empieza en la educación y en las escuelas luego va a determinar toda tu vida. Por eso es importantísimo que los que podemos estar al lado más abierto de expresar nuestro ateísmo, nuestro humanismo y promover sociedades, conversaciones como esta, como todo lo que estamos haciendo, pues es importantísimo que lo hagamos porque en ello va que después la gente tenga una vida más sincera, unas relaciones más honestas, más claras, más humanas, ¿no? Creo yo. Mariano, ¿querías comentar algo? Sí. En mi caso particular, yo por ahí en cierta parte tuve la suerte de
porque mi madre tenía una inclinación católica y mi padre era absolutamente budista, ya es otra religión. Entonces, ya de chico me inclinaban a un lado o al otro, cuyo caso me llevó a conocer varias religiones en eso, que me empecé a ver, me empezó a interesar. Y en el colegio también agradecí la parte de teología porque, bueno, también me enseñó, me daba preguntas, a medida que iba estudiando, me daba preguntas, y siempre que intentaba buscar respuestas a esa pregunta no me las sabían responder. Entonces, en el colegio, por ejemplo, tenía un profesor que él no admitía que yo haga preguntas, porque estábamos en la clase y me ponía a preguntar, no encontraba respuestas a esa pregunta y era el malo de la clase. Entonces, obviamente está mal porque si un profesor, bueno, el profesor era sumamente católico y en la misma clase no podíamos, teníamos que estudiar, no podíamos hacer preguntas en relación contraria a lo que es, siempre, si era favorable la pregunta a lo que es el catolicismo, era buena, pero una pregunta de dudas era muy mala. Y eso me llevó muchas veces a buscar, por otras partes, ¿no?, respuestas. Yo en mi caso particular fui a muchas iglesias, fui a la iglesia evangelia, fui a la iglesia católica, recorrí el budismo, y lamentablemente cada vez que me adentraba más en una religión encontraba más respuestas que preguntas, ¿no? Eso por ahí me ayudó mucho en lo que es mi mentalidad particular, ¿no? De encontrar buscar respuestas y por ahí inclinarme cada vez más al ateísmo, ¿no? Sí, esto, bueno, en tu caso fue bueno porque, digamos, ya venías de una diversidad, una pequeña diversidad, aunque fuera solamente entre dos religiones, pero la gente que en su casa tiene cristianismo y va a la escuela y encuentra solamente cristianismo también en las clases, claro, la presión es muy grande para que siga encarrilado por ahí. Y o sea, que en tu caso ha sido afortunado y en tu caso te ha venido incluso bien que te hablaran porque tú decías, oiga, ya, pero es que mira, mi padre dice una cosa, mi madre otra, he ido a otro tipo de iglesia, he visto otra. Tu caso es fabuloso porque has tenido un conocimiento y digamos que has fundamentado tu visión del mundo en un conocimiento amplio de varias cosmovisiones. Pero para la población en general, me temo que esto es Yo lo que creo es que lo que hace falta en cuanto a salir del armario es cambiar un poco el marco de lo que es normal creer, ¿no? O sea, ahora mismo el ateísmo se coloca en un extremo. El ser creyente se coloca en otro y se suele decir, bueno, no seas tan extremista, no hace falta que digas que eres ateo. Si quieres di que eres agnóstico, que no lo sabes, que quizá haya algo, que tal, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos que el marco se traslade a que la normalidad es que tú no creas cosas que no te han demostrado, es lo que le debería pasar a cualquier persona sin necesidad de llamarse atea, entonces habremos conseguido algo, que creo que es lo que está pasando en cierta medida en esta sociedad más secularizada en la que nos hemos convertido en ciertas partes de España, ¿no? Ahora ya es que ni se cuestiona, ya no es un escándalo, no hace falta que digas que eres ateo, ya se asume que no crees en cosas que no se pueden demostrar. Y quizá la palabra ateo suena demasiado violenta para mucha gente, ¿no? Quizá la forma de plantearlo inicialmente es a base de estas preguntas que comentaba Mariano. Dices, hostia, pues, pero ¿tú por qué crees esto? ¿Dónde lo sacas? ¿Dónde está la demostración empírica? ¿Cómo es que tu religión es buena y la del tío de al lado es falsa y es satánica incluso, ¿no? Y él opina lo contrario. Entonces, a base de hacer preguntas es como se consigue que la gente se plantee cosas, ¿no? Quizá el activismo ateo, que yo la verdad es que lo soy, pero como reacción a mi educación, es verdad que muchas veces pues se ve como una actitud muy agresiva, ¿no? Muy agresiva. Y quizá inicialmente, si has de dialogar con una persona que es muy creyente, no sea el mejor método atacar a la religión, sino más bien cuestionar cosas que la propia persona incluso le parezcan lógicas cuestionarse, porque a mí me ha pasado esto con alguna persona, familiares míos, dicen, ostras, pues sí,
esto es verdad que es muy contradictorio, ¿no? Que Dios en el Antiguo Testamento mandase aniquilar a pueblos enteros por la única causa de no creer en él. O sea, no es que hiciesen cosas malas, no, es que no me siguen a mí, a Jehová, siguen a Moloch. Así que venga, vamos a asesinar a todas las mujeres, les abrimos el vientre, matamos a los bebés que hay en las embarazadas, nos quedamos a las jóvenes que serán nuestras esclavas sexuales. Todo esto está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. Si tú planteas todo esto, yo alguna vez que lo he planteado así claramente, sí que me he encontrado con alguna cara de sorpresa de gente que ni siquiera lo sabe, porque no se sabe en la Biblia muchas veces. El mundo evangélico leen 4 versículos, Juan 3:16, Romanos 1:21 y no sé qué, y de ahí no salen. No sé cómo lo Esto, veis. de hecho, si no fuera porque está en la Biblia, las ideas que has dicho tú ahora era para que este vídeo nos lo cerraran y nos lo tumbaran de YouTube, porque todo eso que has dicho es terrible. Pero como lo dice la Biblia, pues bien, nada, se acepta. Es increíble, desde luego, sí. Sí, sí. Es tremendo. Sí, yo es creo que además que también es muy violento. Perdón. No, di Alberto, di, perdona. No, digo, yo creo que también tenemos que cambiar el juicio de valor, como decía David, porque a mí me parece mucho más violento que alguien venga a tratar de convertirme a su religión por el simple hecho de que me quiere salvar de un infierno en el que ni siquiera yo creo. O sea, digo, creo que eso es violencia. Es violencia salir de tu casa y tener que encontrar un montón de ídolos religiosos, o que vengan y por ejemplo, en reuniones de amigos, la primera pregunta que te suelen hacer es ¿de qué signo sos? O sea, digo, por ahí el enfoque es como, creo que eso es violencia, que te estén intentando imponer todo el tiempo creer en algo que no te pueden ni siquiera probar. Sí, Yo creo que yo acá, bueno, de hecho he perdido muchos grupos de amigos por el simple hecho de decirles, no, mira, la verdad que yo no, es más, he tenido una pelea muy grande con un amigo hace poco que, pues, bueno, está en esta onda del pensamiento mágico y de las cuestiones de la energía y de toda esa cuestión, y yo le he dicho, mira, la verdad, o sea, me parece que con lo que estás haciendo le estás robando plata a la gente, y bueno, o sea, digo, la verdad que no me sentí para nada violento en comparación con lo que él hace, que es aprovecharse de la vulnerabilidad que uno puede tener como cualquier ser humano en una situación determinada, y te agarra por ese lado para que le des plata. Digo, las iglesias en general funcionan más o menos igual. O sea, te cobran por venderte una idea mágica, medio mágica, para que te sientas mejor. Digo, me parece que es mucho más violento eso a simplemente respetar el momento que estás pasando. Sí, yo respecto a eso que decías, veo una violencia tremenda en que, bueno, la gente no es que sea la religión no es que sea algo que tú dices, bueno, puedes creerlo o no. Pues nada, como tú, por ejemplo, pues si crees en la homeopatía, vas al homeópata, y si no crees en ella, pues no vas y ya está, no hay más conflicto. No, es que la religión, si tú no crees en ella, tú te vas a ir al infierno. Y esto es lo que es terrible. O sea, y luego se dice que si tú eres violento, pero vamos a ver, caballero, si usted me está diciendo, y esto lo dice el catecismo actual, dice que el ateísmo es un pecado contra Dios. Y el que peca y sigue pecando, dice en otro lado, esto me lo decía alguien un día en un comentario, va por esa persona. No, ¿dónde? No tienes ni idea, el catecismo dice eso. El catecismo dice eso, buscas en el catecismo ateísmo, y dice, el ateísmo es un pecado contra la dignidad de Dios, una cosa así. Y entonces, si tú eres ateo y promueves el ateísmo, eso es un pecado, y tú vas a ir al infierno si persistes en eso hasta el final de tu vida. Bueno, pues si persistes en eso, te va a esperar una eternidad de tortura y de sufrimiento. Señores. Y luego dicen que los ateos somos agresivos. Vamos a ver. Aunque nosotros cogiéramos y le hiciéramos cosas terribles a una persona, la torturáramos y le hiciéramos las 1000 perdidas, la cortáramos a trozos, no sería ni la billonésima parte de lo que nos espera a nosotros por no creer, por decir que eso no es cierto, por decirlo y por pensarlo. O sea, es que una violencia tan terrible, y la gente realmente dice, porque si uno dijera, no, bueno, si crees en Dios o si no crees en Dios, no pasa nada. Luego, pues mira, cuando muramos iremos al cielo y verás que sí que existe Dios y ya está. No, pero es que si tú no sigues lo que decimos, te vas a ir al infierno. Esto se habla poco. Y, por ejemplo, esto aquí en España casi nadie dice, bueno, ¿qué dice? Esto no es serio. Pero eso en Latinoamérica,
la gente se lo toma en serio, la gente cree que va a ir a un infierno. Y en España mucha gente también lo cree. Y Entonces, y de hecho, el Papa lo dice, el Papa dice que el infierno es una posibilidad real. Dices, hostia, esto tan bestia, disculpa David, es que, o sea, hay dos tipos de organizaciones que te salvan de su propia amenaza. Una es la religión y otra es la mafia. Oye, te vamos a proteger. Ah, muy bien, no necesito protección. ¿Cómo que no? Si no nos pagas cada mes, te vamos a reventar tu negocio aquí a hostia limpia. Ah, no, pues vale, entonces pagaré todos los meses para que me protejáis. Eso es la mafia. Entonces la religión dice, oye, yo no creo en Dios. Bueno, pues no te preocupes, hermano, la paz sea contigo de todas maneras. Y si dijeran, pues nada, no crees, nada, no pasa nada. A ver si un día lo ves y tal, pero tan amigos, ¿eh? Luego, cuando moramos, vamos a ir todos al cielo. Porque entonces nadie diría, ah, pues bueno, vamos a vivir la vida como si no existiera nada, ¿no? Es tremenda la violencia, Alberto. Me gusta que hayas sacado la palabra violencia muchas veces porque es que es violento. La religión es violenta contra la gente que no la cree. Solo por el hecho del infierno ya es una salvajada auténtica. Disculpa, David, que me entusiasmo cuando hablo de este tema. No, sí, completamente de acuerdo. Bueno, quizá también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que son creyentes y que no van por el lado comentaba Alberto que la iglesia funciona como un negocio, que te sacan dinero y tal. Hay muchos, recuerdo la entrevista que le hiciste a Dan Barker, que fue ex pastor evangélico, decía, oye, yo vivía de forma precaria y mi máximo objetivo en la vida era predicar el amor de Jesús a los demás. Realmente hay gente muy sincera que en su intención está realmente ayudar a los demás y que son creyentes. O sea, no todos los que están ahí están intentando aterrorizar a los demás, ¿no? Por supuesto. Y eso también creo que debemos considerarlo a la hora de enfrentarnos a este tipo de personas, ¿no? Una cosa son los que te van amenazando, cuidado con el juicio divino, cuidado con el infierno y cuidado con todas estas atrocidades que te van a pasar. Y otra es esta gente muy sincera, que yo la verdad es que he vivido rodeado de ellos, porque yo no considero que cuando yo crecí en una iglesia evangélica intentaran timarme ni aprovecharse de mi dinero, aunque tú pues les vas sosteniendo, es verdad, económicamente les das tu ofrenda y para que se pueda mantener un poco la asociación en la que ellos se constituyen, pero son personas, bueno, sinceramente desinformadas y sinceramente equivocadas, pero sinceros al fin y al cabo, ¿no? Sí, ahí luego está el tema de que el tema de la salvación, el pecado, todo esto, creo que pasa como lo que decíamos antes, es un marco en el que esos conceptos deberían quedar fuera, son ridículos. Porque ¿de qué te estás salvando? ¿Qué es el pecado? O sea, el concepto de pecado ya en sí no tiene ningún sentido. El pecado es no creer en alguien que no has visto. Esto es el máximo pecado. Entonces, ¿por qué te has de meter en estas cosas? Hablemos de cosas que compartamos, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es encontrar un lenguaje común con el que puedas dialogar con esa persona que tienes delante. Oye, hablemos de cosas éticas. No sé. Sí, pero ahí David... ¿Discriminar a los demás está bien? Da igual que sea pecado o no sea pecado. Sí, pero ahí, David, hay un tema muy curioso y es que mucha gente dice, no, pero hombre, como tú dices muy bien, eso es cierto. De hecho, aquí nadie vamos contra las personas religiosas. Yo personalmente estoy en contra de la religión como ideología, como institución, como forma de entender el mundo, porque creo que es nefasta. Pero tú dices, hay gente que dice, no, hombre, no, yo no te deseo el infierno. Ya no, pero mira, es que tú estás en una organización que en sus estatutos tiene escrito que el que no está conmigo se va al infierno, tío. Y el que promueve, el que dice que no existe lo que yo hablo, se va al infierno. Entonces, esto hay que tener que decir, mira, no, pues tú salte, funda una iglesia en la que no haya infierno y entonces hablaremos y me hablas de tu Dios y yo te diré, qué bien, y si no creo en Dios, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Entonces diré, vale, macho, vamos a empezar, me encanta tu religión. Y no iré en contra de esa religión, simplemente diré, bueno, creo que estáis equivocados, podremos discutir, pero no tengo ningún problema. Pero el problema es que cuando hay esa amenaza, y esa amenaza no hace falta que se diga directamente, esa amenaza flota en el ambiente.
Esa amenaza se sabe. Una persona dice, si no creo en Dios, ¿qué será de mí? A lo mejor muero y entonces voy al purgatorio o a la nada o al limbo o al infierno, porque no tendré esa vida eterna que otros sí que tendrán. Estaré ahí toda mi familia y yo estaré apartado. Y eso es un miedo que, aunque no se diga así directamente, eso cala. Porque si la gente pensara que no hay nada que... O sea, que no pasa nada, no hay ningún castigo ni ningún problema por no creer en Dios, pues la gente diría, pues yo no creo en Dios, pues no pasa nada, amigo. Pero eso no es así. Eso no es así. Sí, Mariano, ¿querías hablar? Sí, creo, en mi forma particular de pensar, creo que la religión es una salida a la creencia de las personas que no hay nada más allá de la muerte. Es verdad, y en muchas veces, en muchas ocasiones nosotros, vos te pones a pensar en la muerte y te agarra una cierta angustia de que después de la muerte no hay más nada. Entonces, lo que hizo la religión en mi pensamiento particular fue hacer como un negocio, un trato, en ofrecerle a las personas una salida para que en ese pensamiento tengan una cierta comodidad, una cierta salida, ¿no? Y en eso retribuirse con lo económico, que la religión, recordemos que el catolicismo en cierta parte es un negocio muy bueno, muy lucrativo, ¿no? Entonces creo que fue darle a cambio una salida espiritual en cuestión de pensamiento de muerte y esas cosas a las personas que hay personas que piensan mucho en eso y por ahí capaz que no poder manejar la mente, no poder tener un buen razonamiento en ese aspecto, creo que es una buena salida a la religión y queda medio lógico que esté hablando así, pero es verdad, o sea, hay personas que le hacen muy mal esas cosas y al inclinarse en la religión, cuando estás solo, cuando tenés problemas y demás, es una buena salida porque la religión como que te da una mentirita y te pone en la cabeza y te hace sentir cómodo, ¿no? Ese creo que fue el trato de la religión con el pensamiento del ser humano, ¿no? Por ahí no tener una base, no tener una consistencia, decir que para qué estoy en la vida y demás, viene alguien que te da esa respuesta, te pone esa respuesta en la cabeza y bueno, creo que ahí surge la religión, creo que un efecto placebo en la vida, ¿no? Totalmente, para sí. que nos, para sentirse... Sí, tremendo. Es que, mira, Mar había levantado la mano y luego Alberto, ¿vale? Y luego yo. Me pido el turno para después. Mar, adelante, sí. Pues sí, algo que quería comentar es que por muy bondadoso que sea alguien creyente o religioso, como dices, o sea, dentro de su sistema de creencias está el infierno, está todo eso. Entonces, yo he conocido igual gente que es muy bondadosa y todo, pero no, o sea, tendrían que salir de la religión. Si quieren, cuando quitas el infierno, se viene abajo todo. Se viene abajo todo, porque realmente es que, disculpa Alberto, ahora te daré paso, se viene abajo porque si la gente dijera, mira, no, si tú no crees, pues nada, simplemente es algo que existe y que tú no crees, y bueno, pues cuando muramos, entonces tú ya verás y ya diremos, che, ¿te das cuenta que sí que estamos, oye, pues es verdad, estamos aquí en el cielo, qué maravilla, y esto es para la eternidad, que vamos a ser felices, qué bonito, qué chévere, pero eso no es así. Si eso fuera así, todo el mundo diría, pues yo voy a vivir como si nada y cuando ya acabemos todo será felicidad. Pero no, es que, escucha, has de hacer lo que yo digo. Es que lo que crees que has hecho mal, cuéntamelo a mí y yo te lo voy a perdonar en el nombre de un poder absoluto. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hostia, esto es violencia, no, esto es lo siguiente. ¿Vale? Esa expresión tan cachonda hoy de no, bueno, violencia no, lo siento. O sea, cuéntame lo que has hecho mal y yo te lo perdonaré y te diré lo que has de hacer para que se te perdone. O bien rezar o bien hacer algo. Esto es bestial. Por otro lado, disculpa, Alberto. No, habla, Alberto. No, perdón. Por último, perdón, sí. Alberto, es que si no se me va a ir la idea. Creo que ya se me fue. Sí. Dime. Que, o sea, cuando yo estaba militando en el cristianismo, pues no lo hacía para ganar dinero o para... O sea, en verdad hay como un engaño muy fuerte, ¿no? Y también quería decir, creo que algo que pasa es que cuando uno dice es ateo, a las personas creyentes sobre todo creen que eso significa que eres inmoral, que eres una mala persona. Sí, eso también. Entonces viene una carga muy fuerte de cuando dices Dios no existe, como que la gente que es creyente dice no está negando solamente a Dios, sino que está negando la bondad y la ética y todo. Y entonces
creo que también es bueno que levantemos la voz y de decir Dios no existe, pero soy una buena persona y hay muchas buenas personas que no creen en Dios y viven una vida muy feliz y muy plena. Incluso sin el pero, perdón, ¿eh? Sí, el pero sobras. No creo en Dios. Claro, claro. Y dice, seguramente por eso soy buena persona. Exacto, Claro, exacto. claro. Es que tenemos, cierto, lo que ha dicho que es muy bueno. Tenemos, no, tal es ateo, pero es buena persona. Hostias. ¿Qué pasa? Sí, Tío, sí, es como sí. dijera, no, este está calvo, pero es buena persona. Acabo Bueno, la es mar. como ¿Qué tiene que cuando ver? se hablan de los gays. No, tengo un amigo gay, pero es muy majo, hombre. O Sí, tengo sí, un sí. amigo negro, pero es muy buen tío, hombre. Macho, eres un racista y un homófobo. Ya te Sí, sí, estás sí. retratando, Sí, sí. claramente, con el Sí, si sí. metes un pelo Bueno, en medio, ¿no? teníamos, bueno, la verdad es que somos poca gente, pero hay muchas manos levantadas. Alberto, habla tú, luego tenía yo un turno y luego Mariano. Perdón. Caray. Sí, no, yo lo que quería decir es que también esta cuestión del miedo a la muerte es un miedo que también te instala la religión. Porque digo, si te morís y no pasa nada, como que no tiene sentido. Yo, acá en la Argentina, nosotros tuvimos entre el 73 y el 82 una dictadura cívico-militar que fue terrible. Gente desaparecida, torturada, vuelos de la muerte, en donde subían un montón de personas y las tiraban en el Río de la Plata, que eran bendecidas por sacerdotes católicos, entre ellos Bergoglio. Wow. Y hay un montón de cuestiones que fueron terribles. Cuando volvimos a la democracia, fue como fácil reconocerlas. Yo creo que seguimos teniendo una dictadura que es la dictadura eclesiástica, la dictadura de la moral y de las buenas costumbres y toda esta cuestión que están como centradas específicamente en el miedo. Entonces, es la manera de manipularte. Esto de presentarse delante tuyo como buenas personas, pero que ellos sientan la necesidad de que te tienen que meter sus ideas en tu cabeza, porque es la única manera de que vos te salves de algo terrible, es ser funcional a todo un sistema que lo que hace es sistematizar y ejercer una presión que va en contra de tu libertad individual como persona, que creo que es un derecho humano y es inherente a lo que somos como personas. Digo, no elegimos nacer, pero estamos acá, mínimamente garantizame los derechos que me permiten expresarme con libertad. De lo contrario, me estás coartando de manera violenta, insisto, la posibilidad de ser quien soy. Con el tema de la comunidad LGBT, digo, hemos sido históricamente invisibilizados y era como, cuando yo era chico era como terrible que te vayan a ver alguna facción amanerada o algo por el estilo. Digo, si no tenías por ahí la personalidad como para pararte delante de todo el mundo y decirles, mira, más sí, ¿qué me importa lo que pensés? Te significaba un gran dolor. Y acá está mi punto, digo, ¿por qué nosotros tenemos que vivir escondidos y callados para que el otro no se moleste? Si el otro, el discurso que está dando, por más que tenga una buenísima intención, carece de esa empatía para con nosotros que somos una minoría. A ver, es más, es hasta bíblico, digamos, en la Biblia hay un pasaje en donde uno de los están transportando el arca del pacto y hay uno de ellos que se está por caer el arca y uno va corriendo y trata de como de sostener el arca y Dios le tira un rayo, lo desaparece y vos decís, loco, ni siquiera en la Biblia son válidas las buenas intenciones. O sea, lamentablemente a los fines prácticos, creo que la única manera de cambiar las puertas del closet es convertirlas en ventanales y que todos puedan también verse reflejados y entender que uno no es un bicho raro, que uno es una persona, buena o mala, depende de la conciencia de cada quien, pero que se hace cargo de sí mismo y no necesita tampoco de tener todo un sistema de creencias que te permitan como refugiarte para no sentirte menos. Sí, sí. Yo veo, mira, hay dos cosas muy importantes en lo que has dicho de salir del armario, de visibilizarlo y todo esto. Una es porque las personas que somos ateas tengamos toda esa visibilidad, se nos respete, se nos considere como personas morales, normales, no se nos discriminen de ninguna de estas formas tan sutiles y tan fuertes a veces, ¿no? Y otra es porque hacer ver a la propia gente religiosa que no deja de ser una víctima de unas creencias absurdas, que tú te enfrentas a la idea de la muerte
con una naturalidad dices, mira, es que cuando me muera pasará lo mismo que hace 100 años no existía, de aquí a 100 años no existiré y no habrá ningún problema. Y la gente que diga, ostras, ¿no? Y también la moral dice, no, es que, oye, yo no creo en Dios. Ah, ostras, pues tú, si tú tratas bien a la gente, tú haces eso, tú te esfuerzas, tú haces todas las cosas buenas que hace una persona religiosa. Y dices, sí, pero no lo hago porque crea que vaya a ir a un cielo ni porque me lo diga ningún Dios, es porque esto está inherente en mí, yo soy una buena persona. Y eso a la gente puede hacerle pensar, no, o sea, es tanto para beneficio nuestro como de toda la sociedad, como de no creyentes como de creyentes. Y claro, es que es muy fuerte que tengamos que estar viviendo de una forma, ocultando nuestra visión siempre cuando... Yo lo veo como atreverte a nadar, ¿no? O sea, las creencias religiosas son como, imagínate que estamos en una piscina enorme y yo creo que una persona cuando está aferrándose a sus creencias no se atreve a salir, a flotar, a nadar. Y cuando más gente se suelte de la orilla y diga, oye, que no te vas a hundir, porque te sueltas y te parece que te hundes y dices, no, yo no sé nadar y me voy a coger aquí. Pero cuando más personas salgan a nadar y digan, oye, estoy aquí flotando, anímate, suelta un poquito, y la gente poquito a poquito se va soltando y dice, ostras, pues es verdad, pues no necesito para ser moral una religión, pues no necesito para ser buena persona una religión, pues no necesito para enfrentarme a la idea de la muerte una promesa de una vida futura que no me la creo ni yo. Ostras, esto es lo importante realmente, que va a ser muy beneficioso para todos que salgamos del armario y que animemos activamente a otra gente a salir del armario, ¿no? Mariano, ¿querías comentar tú algo? Sí, creo que en ese caso coincido con vos y quería leer que en el sentido de muchas veces una persona se inclina a la religión porque cree que hace ser católico, ser evangelio, es hacer el bien. Y muchas veces hay que darnos cuenta que el ser humano se tiene que dar cuenta que puede hacer el bien sin inclinarse a una religión. Es la pregunta que le hice una vez a un cura, donde le pregunté que si yo era ateo, yo llegué a la religión diciendo que era ateo, ¿no? Y le digo que si yo no creía en Dios, pero hacía el bien, si existía un cielo en un pasado o en un futuro, digo, si yo hacía el bien, ¿me iba a ir al cielo de igual forma? Y él me dijo que no, porque la religión me va a enseñar a cómo hacer el bien. O sea, quiere decir que ellos en una manera desesperada te quieren inculcar la religión, ¿no? En decirte como que si no sos católico, no estás haciendo el bien. Y el día de mañana, por más que todo tu vida hagas el bien, vas a terminar yendo al infierno porque nunca creíste en Dios. Y creo que el salirte del closet es decirlo en un sentido que puedo hacer el bien sin tener una religión, sin tener de pie una religión, ¿no? Sin estar al nombre de una religión. Y creo que eso realmente, hoy por hoy, la religión atrasó mucho a la humanidad en muchos aspectos, porque es solo darse cuenta que podés hacer el bien sin tener la religión y por ahí poder vivir un poco más tranquilo y vivir bien esta vida. Y decir, bueno, si el día de mañana existe un Dios, vos hiciste el bien y bueno, no, creo que no habría. Entonces creo que es desesperada la forma en la que tienen de inculcarte la religión, porque es decirte, o venís con nosotros o te vas al infierno, ¿viste? El día de mañana. Entonces, creo que hay que, para ser ateo, creo que hay que tener muy, muy en claro la mente, ¿no? Saber muy bien lo que uno quiere, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Yo creo, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Creo que se nos ha ido Alberto, ¿no? No sé si... Sí, se ha desconectado. Ahora volverá, esperemos. Bueno, yo creo que lo que hace falta es que la religión, de alguna forma, se vea como nosotros a nivel político, en general, salvo, espero que aquí no haya nadie de esta ideología, pero en general se vea la extrema derecha, ¿no? Los partidos de extrema derecha o nazis, el resto de los partidos, incluso los de derechas, que a nosotros, si eres de izquierdas, te parecen pues también aberrantes, ¿no? Los del PSOE con los del PP aquí en España, pues no se ven, pero tienen el acuerdo, se supone, aunque hay algunas excepciones y es cada vez más complicado que pase, que a la extrema derecha, con la extrema derecha ni se dialoga. O sea, no empiezas ni a hablar de conceptos, ni de ideas, ni de políticas. La ignoras, la apartas, ¿no? Entonces, a la religión
o sea, no es que haya que apartar a la gente que sea religiosa, sino que al concepto de la religión y las ideas religiosas deberíamos promover, o nuestra salida del armario debería ir dirigida a que cada vez más se vean las ideas religiosas como en la política se ve a la extrema derecha, como algo que no tiene cabida en un mundo donde impera el conocimiento científico y el método científico para llegar al conocimiento, que es el único método que tenemos, que consiste en ir pues averiguando, cambiando y modificando los conocimientos que tenemos a medida que las evidencias van demostrando nuevas cosas, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que el hecho de lo que decía antes Alberto, que no está, decía, no, es que, ostras, yo no soy un bicho raro, no, es que el bicho raro es el que te considera a ti bicho raro. Es al revés. A esto tendríamos que tender. O aquella otra frase, oye, intolerancia con el intolerante, ¿no? O sea, los intolerantes son ellos. Solo hay que ser intolerante con los que son intolerantes. Y con el resto, oye, máxima tolerancia, libertad de ideas. Sí, porque es que además, realmente, David, si lo piensas, tú miras la religión, la ideología que promueve, pues lo que hablamos antes es la sumisión a un poder absoluto. Hostia, esto es fascismo, tío. O sea, autoritarismo. Entonces, si yo no creo en ese poder absoluto y yo lo niego que exista, te vas a ir al infierno, pues tienes la condena más bestia. Después, ¿qué pasa? Que la iglesia puede ser machista, puede decir, no, aquí solamente puede ser sacerdotes los hombres y sacerdotes, y toda la estructura de la iglesia solamente está ocupada por hombres y no pasa nada. Eso cualquier otra organización, un Estado se la cargaría y diría, oye, o haces una... Claro. Esto no puede, tú no puedes ir así por la vida. Vamos. El problema es que exista debate. O sea, yo el problema que veo es que exista debate. Exacto. Y que ya no se considere una discriminación digna de ir a un juzgado a denunciarlo, supuesto, ¿no? Por supuesto, totalmente. Este es el problema. Luego la gente dice... Sí, yo creo que por eso debemos no solo promover el ateísmo y el humanismo, por supuesto, sino promoverlo de todas maneras, crear esas comunidades, porque si creamos estas comunidades pequeñas en principio y que luego vayan aglutinándose en más grandes, vamos a dar un espacio para que la gente aterrice ahí y diga, es que, oye, hay una comunidad de ateos, hay una comunidad humanista que también hacen todo tipo de actividades, que nos dan respuestas reales, que podemos entender a las grandes preguntas de la vida. Y dices, ostras, que nos dan visiones éticas, visiones morales, visiones de conjunto de la sociedad. Y si eso no lo creamos, estas estructuras, estas ideas tan bestias, van a seguir teniendo esa cabida, van a seguir enseñándose en las escuelas, en la mayoría de países, a todas horas, en todas partes. Y esto es terrible lo que está pasando. Creo que debemos hacer ver que esto es muy fuerte lo que está pasando. Que las ideas estas son terribles, pero están normalizadas, ¿no? También mucha gente dice, bueno, es que también los religiosos estamos perseguidos en algunos países. Vamos a ver. No se persigue en ningún país la creencia. Tú, si por creer algo, no te va a pasar nada en ningún país. Por creerlo y decir que crees algo, no. Se persiguen a lo mejor grupos religiosos, pero esos son ya problemas políticos. No digo que esté bien perseguirlos, pero que esto no es por simplemente a ti como persona por creer algo o no creer algo, ¿vale? Pero, sin embargo, en muchos países hay penas de muerte y en muchísimos países hay otras penas y muchas discriminaciones por tú decir que no crees en algo. Y esto es tan terrible que es tremendo que esté normalizado, como dices tú, David. O sea, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué barbaridad es el siglo XXI y la humanidad aún con estas ideas tan absolutistas y tan terribles, ¿no? También habría que plantearse de cara a que si queremos conseguir algún objetivo de llegar al máximo de personas posible, introducir, además de la palabra ateísmo, otras palabras, ya sé que es un poco para dulcificar la entrada, ¿no? Hacia personas con las que si no tienes un enfrentamiento quizá muy radical. Yo esto lo he vivido realmente, o sea, cuando dices que eres ateo, hay gente que se echa para atrás, o sea, te pone un escudo casi, ¿no? Uh-huh. Hay otras expresiones como el pensamiento crítico, que creo que es un terreno también en el que puedes entrar en común, porque ellos seguramente consideran que utilizan pensamiento crítico también. Entonces tú ahí, como puedes llegar a un acuerdo en ese concepto que es el pensamiento crítico, uh-huh. Quizá a partir de ahí puedes empezar a hacer preguntas que las personas que son creyentes
les permitan cuestionarse de forma más crítica lo que están creyendo, ¿no? No sé cómo lo veis. O sea, el tema este de salir del armario ateo, sí, y a la vez utilizar algunas vías que sean más, no sé si más diplomáticas o Sí, más efectivas tender puentes. de comunicarse, ¿no? Porque si no, lo que tienes es el enfrentamiento y, como decía Alberto antes, pues dejas de tener muchos amigos muchas veces, ¿no? Y no necesariamente tiene que pasar esto. O sea, yo tengo un grupo de amigos con los que crecí y a los que quiero mucho. Algunos siguen siendo creyentes, otros no. Yo soy el único que se declara abiertamente ateo. Sé que hay 2 o 3 que lo son, pero no lo dicen. Y nos seguimos reuniendo, ¿no? Y es un tema que nos separa, pero nos une a la vez haber tenido una amistad en la juventud. Supongo a Mar le pasará lo mismo, que viene esta comunidad evangélica, sabe que los vínculos, cuando estás en estas comunidades, son muy estrechos, ¿no? O sea, no sabes diferenciar lo que es la religión de tu vida personal, porque es todo uno. Y entonces ahí creas unos lazos que romperlos del todo a veces es muy complicado, porque te puede afectar personalmente, ¿no? Sí, sí. Mariano, ¿querías comentar? Sí, ¿algo? claro, quiero decir que hoy por hoy, como decimos en el siglo XXI, es necesario, hace falta un apoyo fuera de la religión, porque lamentablemente estamos en el siglo XXI, hay nuevas generaciones, y lamentablemente la iglesia, con sus costumbres, en muchas partes está quedando en el tiempo, ¿no? Y las nuevas generaciones no soportan eso. Acá en la ciudad donde vivo, por ejemplo, hay iglesias donde separan a las mujeres y a los hombres, las mujeres por un lado y los hombres por otro. ¿A qué quiero llegar con eso? Que las nuevas generaciones ya nacen con un pensamiento más avanzado. Vamos avanzando de a poco, pero se va avanzando, ¿no? Y creo que es necesario un apoyo, digámoslo, psicológico, un apoyo emocional para las personas las nuevas generaciones que van naciendo y van viendo que lamentablemente la iglesia es algo que se quedó en el pasado, que con sus costumbres hoy por hoy no encastra en lo que es la actualidad del siglo XXI, ¿no? Totalmente. Yo quería comentar también una cosa para ir sacando conclusiones, si queréis, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pues si tú eres ateo, ¿qué más da? Da igual. Aparte de todos los problemas que hemos hablado. Dice, bueno, pues cada uno que crea lo que quiera y ya está. Vamos a ver, por supuesto que cada uno puede creer lo que quiera, no vamos a imponer nada, pero la gente ve como algo inocuo que las personas crean en cosas. No, mira, oiga, es que lo que pasa en los países de mayoría islámica pasa por sus creencias. Pasan cosas terribles, pasan discriminaciones bestiales hacia las mujeres, hacia los ateos. Todo lo que, o sea, hubo un filósofo que se llama William Kingdon Clifford, hace siglo y medio, creo, así, que decía, creer algo sin evidencia es siempre moralmente incorrecto. Y ya lo decía por hace tanto tiempo y decías, ostras, ¿por qué? Pues decía, mira, primera razón, porque las creencias llevan a acciones. Si una persona cree que si alguien no se bautiza va a ir al infierno, va a estar dándote toda la murga, toda la vida, como yo conozco varios casos, en que bautices a tu hijo, porque si no, se va a ir al infierno y van a sufrir. O sea, sus creencias van a llevar a acciones y a sufrimiento. Después, creer sin evidencia algo nos hace más crédulos y más incautos. Y está promoviendo en nosotros una manera de construir nuestra visión del mundo que es muy peligrosa porque se te van a colar muchas creencias sin sentido, sin lógica, sin una base real, sin una explicación, sin una coherencia, y estás aumentando esa forma de creer. Y por último, estás contaminando el saber colectivo. Si tú crees algo y lo das por cierto, a la gente a la que tú influencias van a creer esas cosas. Entonces, no vale el tema de decir, no, yo soy ateo, pero no me importa nada lo que crea la gente. Pues mira, lo que crea la gente es lo que determina la realidad y lo que determina la vida, la muerte en casos, en última instancia, y el sufrimiento o la felicidad de toda la humanidad. Lo que creamos es lo que nos lleva a hacer unas cosas u otras. Luego, lo que creamos es importantísimo. Y no entiendo cómo alguien puede decir que no ve importante el que alguien crea unas cosas tan radicalmente alejadas de la realidad para nosotros,
y diga, bueno, pues no, que crean eso, da igual. Pues creo que no da igual. Creo que hay que hablarlo y hay que intentar que entre todos llegar a un conocimiento, ¿no? Eso era lo que yo quería también comentar como final, que es necesario. Yo creo que podemos concluir que es necesario salir del armario, es necesario desplazarse hacia la máxima apertura, que no es un extremismo, como bien decía David, el ser ateo y mostrarlo, y el ser humanista, que esto ayuda a otras personas a ver que efectivamente puedes soltar tus creencias, nadar, ser libre y no pasa nada, que el hecho de que las religiones se sostengan con amenazas, aunque no estén todo el día amenazando, pero si alguien te dijera que la religión, si no crees en ella, no pasa nada, igualmente todos iremos al cielo y tal, pues entonces se acabaría, si no hay un miedo, se acabaría esto. Y creo que es importante que lo promovamos, que creemos comunidades para que la gente pueda salir y no olvidemos que las personas creyentes son víctimas de unas creencias irracionales, absurdas y dañinas. Y por esto no vamos contra las personas, sino vamos contra esas ideas que son terribles, ¿no? Si queréis añadir algo más. Yo añadiría que muchas veces ayuda mucho los símiles, ¿no? Lo que has dicho de nadar, yo a veces he utilizado también el símil de ir con muletas por la vida, ¿no? El que va con religión es una persona que nunca aprendió a andar sola, ¿no? A lo mejor sí y tiene piernas y le funcionan, lo que pasa es que no sabe que le funcionan. O tiene un cerebro que utiliza parcialmente, que no lo utiliza en toda su potencialidad. Y una de otros símiles que yo utilizo es que igual que uno cuando habla de tortura o de discriminación, no dice, no, mira, yo por no ser radical no estoy ni completamente a favor de la tortura ni completamente en contra. Creo que hay que torturar un poco, porque no hay que ser tan radical. En estos conceptos que tenemos tan claros, pues sabemos perfectamente que has de ser completamente radical, has de estar completamente en contra de la tortura, del maltrato infantil, del abuso sexual. O sea, no puedes ponerte en medio del abuso sexual a niños. No puedes decir, no, bueno, no seamos tan radicales. Pues a veces está bien y a veces está mal. Si con esto no lo hacemos, con ideas que promueven la ignorancia, tampoco deberíamos hacerlo. O sea, hay que estar completamente en contra de las ideologías que promuevan creencias que no están basadas en la evidencia científica, de una forma totalmente radical. Sí, sí. Porque no existe un punto medio para decir, bueno, lo que decías tú, ¿no? Que crean lo que quieran. No. Y que además provocan mucho daño, como hemos explicado en todo este tiempo que hemos estado charlando. Bueno, pues si queréis añadir algo más, alguno de vosotros, o... Pues yo creo que sí es importante, como dices. ¿A quién? Salir del closet y crear espacios como este. Se me hace muy interesante que aunque normalmente hay mucha convocatoria en las tertulias, hoy fue diferente. Creo que también tiene que ver el tema, ¿no? Bueno, ya van a hablar de eso, entonces no quiero que me vean ahí platicando o que me vean ahí participando. Sí, no sé por qué ha habido hoy menos gente, pero bueno, da igual, pues. No. Aunque éramos pocos, pero realmente todos queríamos hablar y ha sido una charla muy interesante. Sí. Y creo que eso es importante para que más personas lo hagan, y porque en el pensamiento religioso son como muchas fantasías y es pura mitología y de repente es bien absurdo, ¿no? Como hay reuniones de muchísima gente que cree eso y también, pues decir, hay espacios donde ya dejamos de creer esas fantasías y esas mitologías y podemos platicar y ayudarnos y crear una comunidad. Claro, creo que es una buena salida en el sentido de que muchas veces muchos de nosotros estamos rodeados de personas creyentes y muchas veces al no tener a alguien que tenga tu misma forma de pensar, en un cierto momento nos vamos a convertir en creyentes por el simple hecho de coincidir con la sociedad, o sea, por no haber otra salida. Entonces es muy lindo porque uno se puede descargar muchas veces. Vos tenés encima toda esa carga y tenés un pensamiento, una forma de pensar que no lo podés expresar con cualquier persona, porque ya sabés que su pensamiento es distinto. Entonces está bueno en el sentido de que es una forma de liberarte, de decir, bueno,
hay alguien con quien puedo hablar y dice, bueno, sí, tenés razón o voy con tu forma de pensar, ¿no? Entonces es muy lindo en ese sentido, ¿no? En el que te soltás y sabés que estás hablando con personas que por ahí tienen un mismo pensamiento, que hoy por hoy en esta sociedad en la que estamos es una en un millón, es como una aguja en un pajar, como quien dice, ¿no? Entonces es lindo en ese sentido, ¿no? En que podés soltarte, hablar y escuchar, que es importante. Siendo una persona que todo el tiempo escucha pensamientos negativos o pensamientos que no van con mi forma de pensar, creo que es lindo en ese aspecto, que tenés una linda salida y la pasás bien, te descargas, como por así decirlo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Yo pienso que poco a poco se están creando muchas comunidades y es cuestión de tiempo, esperemos que poco, que esas comunidades tengan una gran presencia en todos los países del mundo. Vamos a distintas velocidades en distintos países, pero creo que esto es imparable y trabajamos en ello con mucha alegría y con muy buena experiencia de estar charlando estos temas con vosotros. Pues amigos, muchísimas gracias por haber participado. A todos los que han intentado participar también y no han podido por algunas circunstancias técnicas, pues lo sentimos, otra vez será. Y bueno, a todos los que nos estáis escuchando en el podcast o viendo en el canal de YouTube, muchísimas gracias por vuestra atención. No olvidéis suscribiros y recordad que cada primer sábado de mes tenemos un directo con un invitado y cada tercer sábado de mes celebramos una tertulia. Podéis participar todos los que queráis. Todos y todas, por favor. A ver si se anima a participar alguna mujer también. Muchísimas gracias. Bueno, pues un abrazo a todos y gracias por todo. Hasta pronto. Bueno, Chao. gracias. Chao.